citadas en primeros auxilios. Entonces, para continuar con los temas que habíamos hablado, el día de hoy vamos a topar un tema muy relacionado con el tema del día viernes. Entonces, el día viernes hablamos de heridas, hemorragias y aparte de eso también hablamos de los vendajes. Por ende, el día de hoy vamos a hablar sobre lesiones que podrían requerir vendaje. ¿Listo? Entonces espero que tengan muy presente la clase del día viernes. Listo. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las lesiones traumáticas y fracturas. ¿Qué es lo que quiero lograr con ustedes en esta clase? Primero, que sepan reconocer los diferentes tipos de lesiones traumáticas y fracturas. Segundo, que sepan aplicar correctamente la evaluación inicial de un paciente traumatizado. Tercero, que sepan identificar los signos clínicos de una fractura. Y por último, que sepan aplicar técnicas básicas de inmovilización y de primeros auxilios. Entonces, con este último objetivo, recuerden que en la clase pasada, cuando hablábamos de vendajes, estábamos con el tema de qué son los vendajes. Básicamente, los vendajes son técnicas que nos ayudan a proteger, a inmovilizar o a controlar una hemorragia. Bueno, contener una hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase pasada vimos qué tipo de vendaje podremos aplicar para la contención de una hemorragia y vimos los tipos de vendas y las técnicas de vendaje. Entonces, yo les expliqué algunas técnicas de vendaje que van a ver la utilidad de esas técnicas de vendaje el día de hoy, tanto para la inmovilización como para el transporte de un paciente que haya sido traumatizado, que hace referencia a todo lo que es primeros auxilios. ¿Listo? Entonces, recapitulando, vamos, ¿qué son los primeros auxilios? Son esta primera ayuda, esta ayuda que ayuda a contener la situación hasta que llegue la solución definitiva o el personal capacitado para poder movilizar a ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, los primeros auxilios, ustedes son la primera persona que va a intervenir con el paciente. Deben ser esa primera persona. Al ser esa primera persona, ustedes son, por ejemplo, les doy un ejemplo. Al yo trabajar en el hospital, a mí, el paciente accidentado de la moto ya no me llega de una forma tan aparatosa como cuando tuvo el accidente. A mí ya me llega el paciente que ya ha sido inmovilizado, ya en una posición estática, mucho más consciente, estabilizado, por así decirlo, o estabilizado en la medida de lo posible. Ustedes, las personas que rinden el primer auxilio, son las personas que encuentran al paciente con el pie doblado, todo lleno de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes son los que dan ese primer soporte hasta que me llegue a mí, ¿de acuerdo? Entonces, al ser los que dan el primer soporte, deben saber cómo actuar ante un paciente traumatizado, teniendo en cuenta que el paciente traumatizado tiene múltiples patologías. El paciente traumatizado puede caer en paro ahí mismo, en donde ocurrió el accidente. El paciente traumatizado puede caer en paro mientras tiene una fractura. Puede tener únicamente una fractura, puede tener hemorragias internas, hemorragias externas, puede tener cortaduras, contusiones. El paciente traumatizado básicamente va a ser la unión de todos los temas que hemos visto a lo largo de estas clases. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a avanzar con las definiciones. Primero, vamos a definir qué es un trauma. Un trauma va a ser básicamente cualquier lesión corporal que va a ser causada por la transferencia de energía, ya sea de forma física, química o térmica. De forma física, si yo voy en un auto, yo voy manejando, yo estoy estática, pero el vehículo va a una velocidad y si es que se impacta, va a tener esa transferencia de energía que iba a esa velocidad, se va a impactar contra el cuerpo inerte, que en este caso va a ser mi cuerpo porque mi cuerpo no está en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que se me producen las lesiones. Porque como yo estoy quieta, cuando el vehículo que va a gran velocidad impacta, el cinturón me detiene, entonces yo tengo lesiones a nivel del tórax, del abdomen, de la cabeza, por el airbag, etcétera.
¿ok? De una, ¿cómo es esto? De una forma térmica, la transferencia de energía de la forma térmica, básicamente las quemaduras. De la forma química pueden ser también las quemaduras. ¿Listo? Quemaduras vamos a hablar el día miércoles. Ahorita vamos a hablar solo de la transferencia de energía de esta forma física. Yo voy corriendo por las gradas y en lo que voy corriendo por las gradas pisé mal, me tropecé, me resbalé, lo que sea. Entonces, como yo voy a una velocidad, mi cuerpo impacta contra las gradas dependiendo de la velocidad a la que yo haya ido. Esa es la transferencia de energía que la que vamos a hacer. ¿Cómo les pongo aquí en los ejemplos? Una caída de una escalera, una quemadura, una herida por cuchillo. ¿Por qué la herida por cuchillo? Digamos que yo quiero eh, atentar contra la vida de alguien, una puñalada. Entonces, esta dirección de la mano para hacer la puñalada tiene cierta velocidad, cierta aceleración, cierta fuerza. Esta energía yo la transfiero al cuerpo que ataco y por eso es una herida causada por una transferencia de energía. ¿Ok? Porque si estamos dos cuerpos inertes, tener el cuchillo en mi mano no significa que el cuchillo como tal me va a lastimar, sino con qué fuerza, con qué intención yo voy a usar ese cuchillo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son las lesiones traumáticas? Básicamente son los daños causados por esta fuerza externa que pueden afectar a los tejidos blandos, órganos, estructuras óseas. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado está el trauma y por otro lado están las lesiones traumáticas. Que en pocas se podría decir que acción tiene reacción. En este caso, la acción sería el trauma y la reacción del trauma serían las lesiones traumáticas. Dependiendo qué tipo de trauma tuve, dependiendo del trauma que yo haya tenido, voy a presentar X o Y lesión traumática. ¿Listo? Entonces sigamos avanzando. Ahora, estas lesiones traumáticas se pueden clasificar en un trauma cerrado, en un trauma abierto o un trauma penetrante. Un trauma cerrado podría ser lo que vimos en la clase del día viernes, del tipo de heridas, una contusión. Una contusión es un trauma cerrado. Que también podría ser un trauma cerrado, una hemorragia interna. Una hemorragia interna es un trauma cerrado. Un trauma abierto. Un trauma abierto es cuando la lesión abre la piel. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los tipos de heridas que vimos que se consideraban heridas abiertas, podrían ser traumas abiertos. Por otro lado, una fractura en donde se ve el hueso sale con una punta a través de la piel, es un trauma abierto. ¿Listo? Y un trauma penetrante es cuando un objeto ingresa al cuerpo, penetra el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una herida con un objeto punzante. Recuerdan que cuando teníamos el ejemplo del cuchillo, dijimos que el cuchillo podía ser una herida tipo cortopunzante, una herida cortante o una herida de contusión. ¿Por qué? Porque con la punta era punzo cortante, con el filo del cuchillo era una herida cortante y con el mango del cuchillo era una herida contusa. ¿Listo? Entonces, cualquier objeto con una punta que atraviese el cuerpo se conoce como un trauma penetrante. Ahora, en las fracturas, que es el tema del día de hoy, en las fracturas nosotros podemos tener una fractura que sea un trauma abierto, una exposición, una fractura abierta, que es el ejemplo de este de aquí. Si se dan cuenta, esta punta del hueso atraviesa la piel. Y por otro lado podemos tener las fracturas cerradas, un trauma cerrado. ¿Qué es esto de aquí? La fractura, está roto el hueso, pero el hueso se quedó dentro de la pierna, nunca salió. Ahora, ¿qué tipo de lesiones traumáticas tenemos? Por un lado, las que son tipo contusión. Ya saben, esos golpes
los que pueden producir hematomas, los que pueden producir equimosis. El trauma, un ejemplo de eso es el trauma que te deja el cinturón de seguridad, porque cuando tú estás a velocidad, el cinturón de seguridad te ejerce cierta contención si es que uno frena. Entonces, si vamos a gran velocidad y frenamos de raya, nuestro cuerpo por la velocidad se va a ir hacia adelante y luego se va a ir hacia atrás. Hacia adelante nos sostiene el cinturón de tal fuerza que nos lesiona por dentro. Incluso por el cinturón se puede tener hemorragias internas. ¿Ok? Las heridas, toda la clasificación de heridas que vimos. Y ahora esto es súper importante. Entre los tipos de lesiones traumáticas, como nuestro tema es básicamente trauma y fractura, tenemos que aprender a diferenciar entre un esguince, una luxación o lujación y una fractura. ¿Ok? Ahora, estos términos son muy conocidos para todos porque estoy segura que todos hemos usado estos términos. Y si es que juegan o practican algún deporte, con mayor razón habrán usado estos términos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Dependiendo del tipo de lesión que se tenga, es el tipo de vendaje que nosotros vamos a poder aplicar. Por ejemplo, yo no voy a realizar un vendaje en 8 o un vendaje en cruz en una luxación. Imposible que yo realice ese tipo de vendaje. Sí puedo realizar un vendaje en espiral, pero no un vendaje en 8. Ahora, que yo quiera realizar un vendaje en espiral en un esguince, igual, totalmente mal. Y lastimosamente es lo que la mayoría de personas hacen. Por ejemplo, yo practico fútbol. Entonces, cuando alguna compañera se lesiona por A, B, C, Y o X razón, ¿qué es lo primero que hacen? Cogen, le ponen el linimento, una pomada que les ayuda para el dolor, para la inflamación, y les empiezan a vendar. Y cuando les vendan, solo le envuelven la venda hasta arriba en forma de espiral y ya, y se acabó el vendaje. Ese vendaje no es efectivo porque ese tipo de vendaje no sirve para lo que se quiere lograr. Y entonces ahí es cuando el conocimiento va de la mano con lo que yo he visto, con lo que yo he aprendido, con la experiencia. ¿A qué me refiero? Yo como vi que mi papá también jugaba fútbol y él cuando se lesionaba se hacía eso, entonces yo también hago eso y hago eso a otras personas. Y así ese conocimiento se va pasando. No es porque hay un fundamento por detrás de eso. Entonces aquí vamos a aprender primero a diferenciar entre un esguince y una luxación o lujación, que las dos formas están bien dichas. Y segundo, poder ver cuál es el tratamiento para cada una de estas patologías. Entonces, estoy segura que más de uno cuando se dobló del pie ha dicho, no, si es que me esguincé, es que me luxé, pero realmente sabemos qué significan estas palabras. Entonces, para hablar con propiedad, vamos a aprender. ¿Qué es el esguince? Básicamente el esguince está ligado a los ligamentos. Este esguince se lo conoce ya sea por un estiramiento o una ruptura de un ligamento, pero sin causar deformidad como tal en la articulación. Entonces, digamos, yo voy caminando y me doblé el pie. Como me doblé el pie, los ligamentos externos laterales se estiraron, porque mi pierna no es que se dobla, mi pierna queda recta, lo que yo me doblo es el pie es el que se va hacia un lado. Por ende, los ligamentos que van sujetados a la pierna se estiran para que, ¿con qué fin? Con el fin de no desarticular la articulación. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Chila, ya saben, manito arriba, pulgarcito arriba, ya. Y por este estiramiento puede causar como tal el estiramiento del ligamento, que el ligamento queda como un chicle así estirado, o la ruptura, porque se estiró tanto que se rompió. ¿Ok? Pero no se deforma la extremidad. ¿Listo? Por otro lado, la luxación o lujación es netamente la deformación de una articulación, que principalmente suele ser de 2 a 3, 4 huesos. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo de una lujación
es este accidente que tuvo el jugador Musiala del Bayern Múnich en el Mundial de Clubes. ¿En qué consiste? La luxación. Para que haya una luxación, va de la mano con un esguince, porque definitivamente para que esa articulación se salga de su puesto, significa que esos ligamentos se rompieron, pero la luxación como tal es el hecho de que la articulación se rompe, se deshace, se desacomoda. Entonces, esta es una articulación. Así, en la luxación, ¿qué es lo que pasa? Te salió, quedó este hueso por acá y este hueso por acá. Para que esto pasara, ¿se rompen los ligamentos? Sí, pero la luxación no hace referencia a la ruptura de ligamentos, hace referencia a que los huesos se movieron como tal. Por ende, si recordamos esta lesión del jugador Musiala, si nos damos cuenta en la imagen que les estoy compartiendo en este momento, la pierna tiene esta trayectoria. Esta es su rodilla, entonces vamos recto. Su pie debería estar en esta dirección, mirando hacia arriba, pero en esta dirección, recto de la pierna. Su pie en esta imagen, pongámosle con azul para que se vea, vamos recto y aquí se tuerce hacia afuera y está desacomodado este pie. En el esguince no se desacomoda, la articulación queda donde está, que cuando se movió los ligamentos de este lado se estiraron de aquí hasta acá arriba, hasta donde está mi mano, hasta acá, sí, pero la articulación vuelve a su sitio. El ligamento de este lado está estirado, pero la articulación sigue en su sitio. En la luxación, la articulación por el movimiento se rompió el ligamento y se salió. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó en esta imagen de aquí? Y por eso se ve deformado este pie. ¿Listo? Dejen ver si más abajo hay. Ya, entonces, ¿cuál fue el mecanismo de este accidente? El jugador, viene a cierta velocidad. Al venir el jugador a cierta velocidad, vino el arquero, salió y el arquero vendría a ser como un poste, una pared. El jugador estrelló contra la pared y sus piernas quedaron aquí atrapadas. Su cuerpo siguió con la velocidad, pero las piernas se quedaron. Entonces, toda la velocidad con la que él iba y la transferencia de energía, en cambio, de este arquero de mantenerse duro, estático, se fusionaron en que todo se transfirió a esta zona que era la más inestable, que es en donde a la final hay la lesión en el tobillo. Aquí, en esta imagen de aquí, ¿qué es lo que podemos ver? La desarticulación del pie como tal, ¿ok? Está la pierna recta, yo debería ver el pie en esta dirección, o sea, apuntando la cabeza del arquero. El pie está hacia abajo, o sea, la dirección del pie es así, porque está quedado. Primero ya está luxado y está atrapado en los brazos del arquero y mirando hacia abajo. Aquí se vuelve a ver la misma lesión. Entonces, aquí está la pierna, la dirección de este pie debería haber sido hacia acá arriba. ¿Listo? Nosotros veríamos aquí los pupos y donde voy a poner los puntos, los cordones, pero no, el pie está hacia afuera. Los pupos están de este lado y los cordones de este lado de aquí. ¿Ok? Entonces, por completo, la articulación del tobillo, chao, no existe, se perdió. Entonces, lo que le pasó a Musiala
Primero, tuvo un esguince porque hay una ruptura de los ligamentos. Segundo, tuvo una luxación. ¿Por qué? Porque hay una desarticulación de la articulación como tal. Y tercero, por esta desarticulación tan potente que él tiene, esta luxación tan potente, existe una fractura. ¿Ok? Entonces, en un solo componente podemos tener los tres fenómenos, esguince, luxación y fractura. Sí. ¿Es común que pase? No. ¿Que para que una luxación siempre lleva a una fractura? No. ¿Que un esguince siempre lleva a una luxación? Tampoco. Cada caso es diferente. Ahora, por qué me demoré en explicarles esto de aquí, de este jugador de fútbol? Porque es muy importante que nosotros sepamos el mecanismo con el que ocurrió el accidente para poder tener claro qué fue lo que le pasó a esta persona. Ok, yo llego a la escena y veo que solo hay un carro que está chocado, veo que hay una moto lanzada por allá y veo un camión también involucrado. ¿Qué pasó? Veo que hay una persona que todavía no pueden sacar del carro porque está accidentado, que a la persona de la moto la están sacando de debajo del camión y que el señor del camión dice, es que no sé qué pasó. A ver, entonces yo quiero saber cuál fue el mecanismo, porque no es lo mismo que la moto se haya estrellado, ya sea contra el camión o contra el carro, versus que el camión o que el carro hayan inestabilizado la moto, ya sea porque pasaron muy rápido al lado de la moto y la moto se inestabilizó, o porque le toparon a la moto. ¿Ok? Y asimismo, al carro no es lo mismo que se haya estrellado por velocidad, que en el intento de querer frenar se haya golpeado o alguna cosa. ¿Por qué? Porque este mecanismo de cómo sucede el trauma es lo que me va a decir a mí qué es lo que yo puedo encontrar en mi paciente. ¿Ok? Por ejemplo, yo en el de la moto sí o sí voy a buscar fracturas, voy a ver si es que no hay daño a nivel de la cabeza, sí o sí. Muy difícil, hemorragias internas, muy difícil, pero pueden haber, no digo que no, pero muy difícil. En el del auto, lo primero que yo voy a buscar van a ser signos de hemorragia interna, porque si es que esta persona iba con cinturón, que hasta eso es importante, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos que del auto salieron volando dos personas, significa que esas dos personas no iban con cinturón y que el accidente fue a tal velocidad que esas personas atravesaron el parabrisas, salieron volando. Recuerden que todos los autos tienen estos vidrios, estos vidrios que no explotan, sino que se quedan, se rompen, pero quedan como pegados por goma. No recuerdo el nombre de este tipo de vidrios. Y para que algo lo atraviese, debe ser a tal fuerza, a tal velocidad, para que no solo se rompa, sino que lo atraviese. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, a los que salieron volando no iban con cinturón de seguridad. Entonces yo en ellos no esperaría una hemorragia interna. Los que quedaron dentro del carro, como el carro fue a tal velocidad que esos ocupantes de atrás salieron volando por el parabrisas, muy probablemente los que están dentro del carro pueda que tengan hemorragias internas por la fuerza que les ejerció el cinturón de seguridad. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante saber cuál es el mecanismo del trauma para poder identificar qué fue lo que le pasó a mi paciente, cómo fue que tuvo el accidente, cómo fue esa transferencia de energía y qué es lo que yo puedo hacer por mi paciente. ¿Listo? Entonces, regresando al tema de nuestra clase. ¿Quedó claro lo que era un esguince y lo que era una lujación? Si quedó claro lo que era un esguince y lo que es una lujación, por favor, ya saben, un like. Eh, ¿Es común? Sí es común, mi querida Liz. ¿Por qué es común? Por la disposición anatómica que tienen estos tres huesos, la tibia, el peroné y el hueso que articula el tobillo como tal, que en este caso va a ser el primer tarso del pie. ¿Ok?
Y es porque el peroné abraza la mayor parte de este hueso del tobillo, lo abraza. Y generalmente es esta punta la que se rompe. Me parece que sí tengo una imagen. Ya. En esta imagen de aquí se ve. Permítanme un ratito. Ya, en esta imagen, esta punta de aquí. Esta punta es la que generalmente se rompe, porque a través de esas puntas son las que atraviesan, o sea, se sale este hueso de aquí, que es el primer tarso ya del pie. Este hueso de aquí y rompe esta punta. A diferencia de acá. Acá se puede separar aquí entre estos dos huesos, se puede separar, pero es muy difícil que se rompa. Aquí, aunque este hueso sea más delgado y todo lo demás, es muy difícil que se rompa, porque las lesiones no ocurren hacia adentro. Si nos damos cuenta, perdón, en el pie, estamos así. Entonces, esta es la lesión. Esta es la lesión como tal. Cuando tú te doblas el pie, te lo doblas hacia afuera. El pie da esta curva. Es difícil que tú te dobles el pie hacia adentro, porque anatómicamente el pie no te lo permite. ¿Listo? O ustedes intenten hacia afuera, el pie gira más que de lo que gira hacia adentro. ¿Listo? Regresemos a la diapositiva en la que estábamos. Ya. Entonces, ante una lesión traumática, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. A ver. Silvia, ya vamos a hablar ahorita en la evaluación inicial, ya vamos a hablar sobre qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes. ¿Ya? Depende, Mónica, depende, es lo que les estoy diciendo. Entonces, la luxación no es lo que le pasa a la articulación. Bueno, es lo que le pasa a la articulación, pero no es que yo voy caminando y pisé mal y me doblé el pie. No, es lo que ocurre después de lo que yo me hago. ¿Listo? Si después de lo que yo voy caminando me doble el pie, mi pie se deforma, o sea, mi articulación se desarma, por así decirlo, ok, es una luxación. Pero si mi articulación quedó intacta, solo fue un esguince. Entonces, no es que doblarse el pie es luxación o doblarse el pie es esguince. No, doblarse el pie es el mecanismo de acción y dependiendo de cómo haya quedado esa articulación, se va a ver si es que fue un esguince, una luxación o una fractura. A ver, Elías. Entonces, no nos quedó claro. Vamos a regresar a la primera diapositiva. Luxación es la separación de articulaciones, ¿ya? Es hueso, netamente, articulación. Yo puedo tener una luxación del codo. Significa que mi radio, mi cúbito y mi húmero se desarticularon en el codo. Aquí yo puedo tener una luxación. Yo jamás podría tener una luxación de mi antebrazo, porque aquí en mi antebrazo, aquí, yo no tengo articulación, ¿ok? Podría tener una luxación del hombro, ¿ya? Porque aquí hay una articulación en la rodilla. Yo puedo tener luxaciones en la rodilla, sí, pero esas luxaciones no hacen referencia a los ligamentos. Si es que nosotros tenemos una ruptura o un estiramiento del ligamento, lo que yo tengo es un esguince, que los esguinces, como está en la diapositiva, puede ser un estiramiento como una ruptura, ¿ya? Pero no se me desacomoda la articulación. Si yo tengo una luxación, significa que mi tibia, mi peroné, mi fémur o mi rótula están fuera del lugar en donde deberían estar. ¿Listo? Entonces yo tengo, capaz está un poquito mal explicado,
en el decir yo tengo una luxación del ligamento cruzado, porque el ligamento, primero, no es un hueso, segundo, no tiene una articulación. Podría ser que tienes una luxación de los huesos de la rodilla, el ligamento cruzado que sostiene la tibia, el peroné y el fémur, que existe el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Se rompieron los ligamentos cruzados y te luxó la rodilla, que es la articulación de estos tres huesos, tibia, peroné y fémur, y que para reparar esta luxación hay que hacer un injerto de ligamento, sí, pero la luxación no hace referencia al ligamento, la luxación hace referencia a una articulación netamente. Estoy jugando básquet, me cae la pelota aquí en el dedo y mi dedo se me hace para un lado o se me deforma completamente. Ok, yo tengo una luxación de la articulación del dedo. Estoy jugando básquet, me doblé el dedo, pero cuando mi dedo regresa a su estado normal, después de que se dobló, regresa, mi dedo sigue igual, sigue recto, no pasa nada. Ok, me esguincé el dedo. ¿Por qué? Porque el que se afectó fue el ligamento, no la articulación. Espero que con eso haya quedado más claro. Y generalmente la recuperación en los ligamentos es mínimo de un año. Ya, la movilidad la vas a ir recuperando en el primer mes, 2 meses aproximadamente, pero una recuperación total en un año si es que haces caso a la fisioterapia y a que no puedes hacer ejercicio de alto impacto. A ver, aquí nos pregunta Liz, al momento de la recuperación influye mucho el movimiento, ya que en esa zona están tendones, ligamentos, adicionalmente el hueso roto, ya que he visto casos de personas que tienen muy poco movimiento y dolor a pesar de sacar el material y a pesar de llevar a fisioterapia. Depende mucho de, primero, el tipo de fractura, teniendo en cuenta que todo lo que hace referencia a traumatología, que es esto, esguinces, luxaciones, fracturas, la recuperación no es rápida, no es como en las otras especialidades que al mes ya estás bien, no, es una recuperación lastimosamente muy lenta, es dolorosa, los ligamentos duelen, los huesos duelen, aparte, si es que se utiliza material para sostener una fractura, hablando de material de osteosíntesis, o sea, clavos, tornillos, placas, el cuerpo normalmente hace rechazo a este material y a pesar de que pueda que ya no duela como dolía la fractura, sigue incomodando y limitando la movilidad. Entonces yo te puedo decir, para nosotros hablar realmente de recuperación, hablamos al año con material de osteosíntesis en caso de fracturas y si es que es únicamente de ligamento y tejido blando, al año, recién. Y cuando te digo al año de material de osteosíntesis, o sea, tornillos, clavos y esas cosas, cuando se retira, que se puede retirar recién al año dependiendo de cómo fue la cicatrización de la persona, recién en otro año más podríamos hablar de recuperación total. Ahora, la cuestión del dolor, como te digo, lastimosamente, esta parte de traumatología es de las ramas más dolorosas, porque se interviene a nivel del hueso, se interviene a nivel de músculo, de estructuras. Entonces, existe mucha posibilidad que quede un dolor latente, ya sea porque se tocó algún tipo de fibra nerviosa. Entonces, ese es el pero de estas situaciones. Lastimosamente, una vez que una persona se fractura, jamás va a quedar igual. Jamás va a decir, no, si yo me fracturé la mano y después de eso, es como si nada. No, va a tener cierta limitación en el movimiento por la forma de cicatrización, porque después de todo el hueso cicatriza con callo. Ahora imagínense, digamos que yo trabajaría con material de construcción y que yo tuviese callos en mis manos. Entonces, generalmente las personas que tienen este tipo de trabajos y lo hacen a mano limpia, sin utilizar protección en las manos, se les hace callos aquí y en cada punto de presión de los dedos. Y estas personas no pueden cerrar la mano completamente porque el callo les limita. Es lo mismo con el hueso. El hueso no vuelve a tener la misma movilidad
porque el callo limita. Espero con eso haber aclarado un poquito lo que me estás comentando, Liz. Karina nos pregunta, mi hijo jugando un partido se dio contra otro jugador en el lado del empeine y se le inflamó y le frité, le froté una crema, pero aún quedó un poco de dolor. Ok, ya vamos a hablar del manejo de qué hacer ante un esguince, qué hacer ante una luxación y qué hacer ante una fractura. Liz nos vuelve a colocar. La recuperación en un niño, a diferencia de un adulto, es diferente, es más rápida y más fácil en un niño, ¿es correcto? O también varía de la lesión. En un niño es mejor, porque vamos a ver más adelante, pero los niños tienen un proceso que es que los niños no son todavía 100% hueso. Los niños son cartílago. Entonces, al ser cartílago, cuando un niño se fractura, no se fractura como tal el hueso, se fractura el cartílago, porque digamos hueso adentro, o capaz en ciertos huesos, digamos, si el hueso es todo mi dedo, solo aquí está hueso, acá, solo aquí está hueso, aquí y acá es cartílago. Entonces, eso permite que el niño en su proceso de crecimiento, de osificación, el niño se recupere más rápido porque cicatriza más rápido, porque está creciendo y así también tiene una mejor recuperación porque ese niño no está formando un callo óseo, está formando un hueso, ¿sí? Y por eso es que no les duele, que no tienen limitación en la movilidad y etcétera. Pero igual depende muchísimo de la fractura. Ahora, digamos que se fracturó el brazo en 3 partes, entonces tampoco pidamos maravillas, ¿ya? Y también depende de la edad del niño. No es lo mismo que se fractura a los 15 años versus que se fractura a los 2 años, ¿ok? Pero generalmente los niños tienen mejor recuperación que los adultos en todo, en todo. Tú le haces a un niño una cirugía de corazón abierto, a los 2 días está 10 de 10. Tú le haces a un adulto una cirugía de corazón abierto, primero que escapa a morirse, segundo que se demora mínimo un mes en recuperarse, tercero que es súper complicada la recuperación, queda en terapia intensiva por menos 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. El niño 2 días en terapia intensiva, el tercer día ya lo ves jugando. Es la maravilla de los niños. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, que en este caso estamos en trauma como tal, el trauma es accidente de tránsito, se cayó de un tercer piso, me rodé las gradas, un trauma, múltiples lesiones o una sola lesión, pero a través de esto que les estoy comentando, la transferencia de una energía hacia otro, hacia otro lado, hacia otro cuerpo, hacia otro objeto, esto. Entonces yo tengo que hacer una evaluación inicial, ya no la que estábamos haciendo en los otros casos, que era ABC, sino una evaluación inicial que es más profunda. ¿A qué me refiero con una evaluación inicial más profunda? Yo voy a ver el ABCDE, ¿ok? Y recién en el E voy a saber qué hacer ante ese paciente, en qué sentido vamos a actuar, qué es lo que vamos a aplicar en ese paciente. ¿Listo? Entonces, la A que ya se la deben saber de memoria. Verificar la vía aérea, proteger esa vía aérea, posición de olfateo siempre y cuando no tenga lesión cervical o no esté convulsionando. La B, ver que el paciente esté respirando. La C, circulación, pulsos, está vivo o no está vivo, el pulso está rápido, está lento, está fuerte, está débil. Eh, la D hace referencia al estado de conciencia del paciente. Señor, ¿se encuentra bien? Intentar hacer la conversa. ¿Está despierto? ¿Está somnoliento? ¿Está confundido o no responde? Y la E, que hace referencia al examen del paciente. Después de que yo ya vi que tengo un paciente vivo, un paciente que me responde, un paciente que no me va a caer en un paro de inmediato, ok, vamos a evaluar al paciente. ¿Qué tiene? Entonces yo veo que el paciente tiene aquí cortado, que tiene rasmillado todo el brazo, la cara, pero veo que él tiene muy manchado de sangre el pantalón. Es más, el jean ni se le nota.
porque es todo pura sangre. Entonces, probablemente ese paciente tiene una lesión profunda en la pierna. Examino esa pierna, o sea, para examinar, corto el yin y veo que esa pierna está deformada. Probablemente ese paciente tenga una fractura. Siempre que nosotros tenemos fracturas en miembros superiores o inferiores, lo que yo debo hacer es pensar en hemorragia. ¿Por qué? Porque las fracturas, primero, los huesos tienen muchísima cantidad de sangre, muchísima. Que se rompa un hueso significa que empieza a perder sangre por el hueso. Segundo, cuando se rompe el hueso queda con puntas. Esas puntas pueden cortar arterias, venas, etcétera. Entonces, pueda que esa hemorragia, aparte de por el hueso, sea porque me cortó algún vaso principal, porque por las extremidades pasan vasos principales. Por ejemplo, el brazo, que es esta zona de aquí, esto es antebrazo, esto es brazo, por aquí pasa la vena, perdón, la arteria braquial y la vena braquial también, que son venas grandes. En las piernas de la rodilla hacia arriba es el fémur. Entonces, a través de nuestra pierna pasa la arteria femoral. En la rodilla se transforma en arteria poplitea y pasa a través de los gemelos, las pantorrillas, por la mitad, la arteria poplitea, que son arterias grandes, arteria femoral, arteria poplitea, arterias grandes. Entonces, yo en un trauma, lo primero que debo descartar es primero que tengo un paciente vivo, que no está a punto de morirse y que no tengo riesgo de muerte inminente. ¿Cómo sé que no tengo riesgo de muerte inminente? En el caso de un trauma, hemorragias. ¿Ok? Para eso, yo analizo la situación. Veo qué fue lo que pasó. El paciente está con cinturón de seguridad. Ok, hemorragias internas. ¿Cómo veíamos una hemorragia interna? Buscando morados, buscando sensibilidad, dolor a la palpación. ¿Ok? Es un paciente que se accidentó de la moto. Listo, estaba con casco, estaba sin casco. El casco que tenía es de estos cascos que son certificados para las motos o era el casco de, de a peso que compraron ahí porque no tenían para más. ¿Ok? Valoro estado de conciencia del paciente. Veo, tengo un paciente vivo, pero ¿vivo en qué condiciones? ¿Está consciente? ¿Buena respiración? ¿Buen pulso? ¿O está confundido, un poco somnoliento? ¿El pulso está débil, muy rápido? Función, se me fue, presión en la uña para ver el retorno sanguíneo. Veo que está lentísimo ese retorno sanguíneo. Ok, es un paciente que en cualquier rato me puede caer en paro. ¿Por qué? Examino, veo, no hay sangre que yo pueda ver, entonces, ok, hemorragia interna. Si no es hemorragia interna y veo que está saliendo sangre por algún lado, perfecto. Estoy pilas de que ese paciente no me caiga en paro mientras soluciono lo de la hemorragia. ¿Listo? Entonces, todo eso son cosas que ya hemos aprendido, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer ante los pacientes de las lesiones de traumatología? Ante un esguince, ante una luxación o lujación o ante una fractura. Primero vamos a dejar las fracturas de lado. Quedémonos con los esguinces y las luxaciones. El esguince es, estoy jugando boli y cuando jugué boli, esta mano se me dobló mucho hacia abajo, me duele, se me hincha, pero mi mano nunca se desarticuló. La articulación quedó intacta. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que yo únicamente tuve un esguince. De lo contrario, estoy jugando, me doblé la mano hacia abajo, mi mano quedó así. Yo no puedo hacer esto. Me duele horrible. Cuando yo intento hacer esto, me duele. No aguanto el dolor, pataleo del dolor. Eso no ha de ser un esguince. Eso puede ser una fractura. ¿Sí? ¿Por qué no pienso en una luxación? Porque la articulación no está movida, no se movió. ¿Ok? Pues otra cosa, sí. Estoy jugando boli, me cae la pelota y mi mano se desacomoda por completo, se me deforma aquí, así como hemos visto en la imagen del jugador de fútbol.
Ok, es una luxación. Que junto con la luxación pueden venir otras cosas, chévere, pero se me deformó la articulación, es una luxación. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, prohibido intentar acomodar la articulación. Ah, es que te jalo y ya se acabó. No, prohibido hacer eso, porque para hacer ese tipo de maniobras, primero hay que tener en cuenta que por aquí pasan nervios y arterias muy importantes. Y si yo no sé cómo está desacomodado esto, el momento en el que yo estire pueda que dañe, comprima, rompa algún nervio o alguna arteria importante. Entonces, cuando le van a acomodar, le acomodan porque en el hospital hacemos una radiografía y decimos, ah, sí, el radio es el que está salido, no la muñeca, sino el radio, el hueso del radio. Entonces, yo voy a articular nuevamente el radio, no la muñeca, así que jalar no sirve. Y después de que yo hago la acomodación de la muñeca, tomo otra radiografía para ver qué, para ver que todo quedó en su sitio, que no quedó desacomodado. Entonces, intentar ustedes ese rato de ahí en donde están ustedes y el paciente, nadie más, acomodar una articulación, negado. Es que estaba jugando fútbol y se le viró el pie y quedó con el pie doblado y todos le jalamos para acomodarle el pie, prohibido. Ustedes no saben las consecuencias que tiene eso cuando uno hace sin saber qué hueso fue el que se desarticuló. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tiene que hacer netamente un especialista en salud. No lo puede hacer cualquier persona, ni siquiera los de las ambulancias, los del 911, nadie. ¿Listo? Entonces, ante la luxación, lo que vamos a hacer es únicamente dar medicina para el dolor, que recuerden que en su botiquín tienen medicina para el dolor. Y segundo, vamos a proteger con un vendaje la zona. Como es protección, ¿se acuerdan que yo les dije? Este vendaje de aquí se utiliza para proteger. Es un vendaje en espiral, ¿ok? Empiezo aquí y es una articulación antes y una articulación después, dando vueltas en espiral. ¿Listo? No acomodo, no toco, no nada. No pongo que una cremita, que nada, en una luxación. Ahora el esguince, que era el ejemplo que nos ponía una de sus compañeras en el chat. Estoy jugando fútbol, me doblé el pie, se me hincha el tobillo, pero yo puedo asentar todavía. Yo puedo caminar, me duele, sí. Y aparte de esto me ponen estas pomadas para ver si es que me pasa el dolor y la inflamación. Me pasa, es mucho más tolerable el dolor, sin embargo, igual me queda doliendo. A ver, recuerden, el esguince significa que yo al, al, al ligamento, el ligamento era así y está acostumbrado a hacer solo este movimiento. Y de repente cuando yo me doblé el pie, yo le hice esto al ligamento. Un ligamento que era esto, de lo que yo le estiré, lo convertí en esto. Entonces, al yo hacer esto, ese ligamento duele y no esperemos que con una pomada ese ligamento deje de doler. Obviamente duele. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero hacer a este ligamento? Quiero que este ligamento que quedó así estirado regrese a cuando era chiquito. Va a regresar, pero ¿cómo hago que regrese? Limitando su movilidad. Como ya quedó estirado, la movilidad de este ligamento es más y al ser más, hay un alto riesgo de que se rompa o de que la articulación tenga una luxación. Entonces, yo le limito para que haga únicamente movimientos que sean funcionales. Por ejemplo, caminar, tener la mano, comer, pero no me voy a poner a jugar fútbol, a jugar boli, a estar de macatetas ahí. No. Entonces, ¿qué tipo de vendaje yo puedo usar para los esguinces? Un vendaje en 8. El vendaje en 8 limita la movilidad y la inestabilidad de las articulaciones sin quitarte la funcionalidad. ¿Quedó claro o alguien tiene alguna pregunta? Ya saben, si quedó claro. En resumen, para la luxación utilizo únicamente un vendaje de protección, que es un vendaje en espiral. No intento acomodar la articulación y pido ayuda. Para un esguince,
Yo limito el movimiento de la articulación con un vendaje en 8 y espero que pase el dolor poco a poco. A medida que van pasando los días, va pasando el dolor. Y el vendaje también ayuda muchísimo porque el ligamento lo deja en recuperación, por así decirlo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sigamos avanzando con el tema de las fracturas. Ahora, ¿qué son las fracturas? Así como en las cortaduras, en las heridas es esa pérdida de solución de continuidad en la piel, en la fractura va a ser la pérdida de solución de continuidad del hueso. ¿Por qué se puede romper el hueso? ¿Por algún trauma o por algunas enfermedades? Por ejemplo, una osteoporosis, un osteosarcoma, que es algún tipo de cáncer, enfermedades que debilitan al hueso, porque el hueso es duro, es muy duro. Y estas enfermedades debilitan el hueso de modo que hace que se vuelva blando y se pueda fracturar con facilidad. Ahora existen diferentes tipos de fracturas. Según su exposición, pueden ser fracturas abiertas o fracturas cerradas. Según su patrón, ¿qué significa? ¿Cómo se rompió? Puede ser fractura transversal, oblicua, espiral, fragmentada o en tallo verde, que es el caso de los niños. Y según su causa, pueden ser fracturas por un trauma, por una enfermedad o por estrés. No es que yo estoy estresada por mi trabajo y se me va a fracturar el dedo. No. Estrés es estresar al grupo que estoy utilizando. Digamos, yo voy al gimnasio una semana y digo, no, ya con una semana que fue al gimnasio, sí puedo cargar más peso. E intento cargar de lo que yo empecé cargando 10 kilos, intento cargar 40 kilos. Mi cuerpo, como no está acostumbrado a ese peso, pueda que resista, pero al ser mucho peso, ¿qué va a pasar con el hueso? Por el estrés del peso, por esa compresión, se va a romper. ¿Ok? A eso hace referencia en lo que nosotros hablamos del estrés. Perdónenme un ratito. ¿Ok? Ahora, estas imágenes de aquí hacen referencia al tipo de fractura. Nosotros hablamos en los tipos de fracturas transversales. ¿Qué es una fractura transversal? Aquí, ya. El hueso, una línea. Fractura transversal, aquí, una línea recta. ¿Ya? Me dividió el hueso. ¿Sí? Es la típica imagen que nosotros vemos una línea en el hueso. No se deformó la articulación, no se deformó el hueso, no es que tengo esta parte del hueso por otro lado, por acá, no. El hueso está así mismo recto, solo que tiene una línea en la mitad, una fractura transversal. Ahora, una fractura oblicua. ¿Listo? Así. Este tipo de fractura oblicua, esta sí se puede desplazar. ¿Qué significa? Esta parte del hueso se puede ir hacia acá o hacia acá. Mientras que esta parte del hueso se puede ir a sí mismo hacia acá o hacia acá. ¿Ok? Este tipo de fracturas oblicuas son las que generalmente se pueden convertir en fracturas abiertas. ¿Por qué? Porque el hueso queda con una punta y esa punta es la que se abre camino entre el músculo, la piel, hasta salir. ¿Ok? Una fractura, en espiral, así. ¿Ok? Una fractura fragmentaria. Aquí y aquí tenemos un pedazo y por acá otro pedazo. Y una fractura en tallo verde. ¿En qué significa la fractura de tallo verde? Son las fracturas que ocurren en los niños.
¿Por qué? Porque como les estaba comentando, los niños tienen este proceso que ellos todavía están en crecimiento. Al estar en crecimiento, sus huesos no están completamente osificados, son mayormente en cartílago. Entre más pequeño es el niño, más cartílago tiene en lugar de hueso. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han intentado romper un diente de león. Permítanme un momento. A ver. Ya. El diente de león tiene esta característica. Este tallo que nosotros vemos, ya se está proyectando ya. Este tallo de aquí, si yo lo intento romper, el tallo se dobla, pero es muy difícil que yo lo rompa. ¿Ya? Ocurre lo mismo con los niños. El hueso se dobla, pero es muy difícil que se rompa. ¿Ok? Por eso la fractura se llama en tallo verde, porque es como intentar romper un tallo verde. Uy, ya. Entonces, en esta imagen, nosotros tenemos una fractura fragmentaria. Este era un solo hueso. Este era un solo hueso. Pero se partió en tres partes. Una, dos y tres. Una fractura fragmentaria. Esto que ustedes ven aquí es una fractura en tallo verde. El hueso se dobló, se rompió de un ladito, pero se dobla. De este lado es el lado en el que no se puede romper. ¿Ok? De este lado es el lado en el que no se puede romper. ¿Listo? Y este de aquí es una fractura transversal. Aquí, chao. Todo esto, sí, chao. ¿Ok? Por eso se colocó placas. Esto es una placa, la que ven aquí en esta imagen es una placa sujetada con tornillos de extremo a extremo. ¿Listo? ¿Quedó claro el tipo de fracturas que nosotros podemos tener? Si quedó claro, ya saben, un like. Solo Elías está en la clase, Elías y Silvia, ¿no hay nadie más en la clase? Dana también apareció por ahí. Liz, muy bien. Ya. Ahora, ¿cómo yo logro identificar entre una fractura, un esguince, que es lo más importante? Porque la luxación, ya saben, la luxación, esa articulación se movió y eso se ve deformado al paso. ¿Cómo yo logro identificar? Primero, el dolor. Como les digo, en el esguince hay dolor, yo no digo que no, hay dolor, pero es un dolor que todavía me permita sentar, por ejemplo, el pie, me permite mover la mano, mover el brazo. El dolor en la fractura no te permite hacer ese tipo de movimientos. Tú intentas, puedes hacerlo, pero en el momento en el que lo intentas hacer, es un dolor insoportable. La incapacidad funcional. En el esguince, tu pie, tu mano, tu brazo, tu pierna sigue funcionando. No pasa nada. Duele, pero sigue funcionando. En la fractura dejó de funcionar, porque al estar fracturado, el dolor es tal que no lo puedes mover. Y aparte de eso, recuerda que los movimientos son por un conjunto de huesos, de ligamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es que ese hueso está roto, por más de que yo quiera mover, no se va a poder mover bien, porque está roto el hueso. Deformidad. Ahora, lo que hace referencia a la deformidad es
de cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque hay fracturas en las que sí se ve una deformidad en el hueso. O sea, digamos, me fracturé el brazo y se me ve el brazo chueco. Ok. Pero hay fracturas en las que no se ve la deformidad en la extremidad. Yo puedo estar fracturada la mano y no se me ve que estuviera fracturada. ¿Ok? Lo que sí, este signo que está aquí, crepitaciones. Cuando yo toco el área que está lesionada, crepita. Croc, croc. Se siente como aplastar una funda de Doritos y ese croc que uno aplasta los Doritos, croc, igualito se siente. Es una crepitación. Hematomas y la pérdida de sensibilidad o movilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando un hueso se fractura, puede que cuando se fracture vaya arrastrando consigo vasos sanguíneos y nervios. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de las fracturas? El sangrado interno. Como les comenté, los huesos sangran y sangran un montón. El hueso como tal tiene mucho flujo de sangre. Y por otro lado, cuando el hueso se rompe, puede causar lesiones a nivel de las arterias, las venas y de los nervios también. La siguiente complicación, las lesiones en arterias y nervios. Por otro lado, las infecciones. Poco frecuente que en una fractura que no se haya expuesto, que significa una fractura cerrada, se complique con infecciones. Estas infecciones hacen más referencia a las fracturas abiertas. ¿Por qué? Porque el hueso y todo lo que está dentro de nuestro cuerpo es estéril. Y el momento en el que el hueso rompe y sale por la piel, permite que asimismo microorganismos entren y un área estéril, o sea, sin una sola bacteria, de repente empieza a ser un área con bacterias. Síndrome compartimental. ¿A qué hace referencia el síndrome compartimental? Nosotros tenemos grupos musculares. Estos grupos musculares se pueden llenar de sangre por la misma fractura. Y al llenarse de sangre se empiezan a hinchar, se ponen morados, pierdes la función de ese músculo. Si es que ese músculo te permitía flexionar los dedos, ahora te duele flexionar los dedos y de repente dejas de poder flexionar los dedos. ¿Cuál es la solución para esto? De acuerdo al grupo muscular que esté afectado, abrir para que la sangre pueda salir, pase el dolor y regrese la movilidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el paciente fracturado? Primero, si es que el paciente que está fracturado lo tenemos que movilizar, vamos a esperar a los rescatistas o a los del 911 para movilizarlo. ¿Cuál es la única condición con la que yo sola voy a movilizar a mi paciente? Si es que el entorno en el que está el paciente no es un lugar seguro. ¿Ok? Recuerden el triángulo del paz: proteger, avisar, socorrer. Si es que el entorno del paciente no es un lugar seguro, ahí lo voy a movilizar. Si no, no. Voy a esperar que lleguen las personas para poderlo mover. Detener las hemorragias en caso de que existan hemorragias, con las técnicas que ya vimos la semana pasada. Empaquetar, elevar la extremidad, aplicar un vendaje compresivo sobre la lesión o, por último, realizar un torniquete. Y vamos a inmovilizar, ahí está un poquito, ahí mal conceptualmente, porque no es inmovilizar, sino vamos a proteger la zona que está fracturada. ¿Cómo protegemos? Con una venda de guata, con una venda de gasa, con un vendaje en espiral. ¿Ok? Doy vueltas, 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 vueltas. ¿Listo? Un vendaje en espiral. A menos que sea una fractura de un miembro súper grande, la pierna, ¿ya? Me fracturé el fémur, me fracturé el húmero, me fracturé la cadera. En esos casos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí sí inmovilizamos, porque son huesos grandes. Esos huesos grandes, si es que se quedan sin fijar, esos se van a seguir moviendo y en lo que se siguen moviendo me pueden lesionar órganos importantes. En este caso sería la parte circulatoria, arterias y venas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a inmovilizar? Con lo que tengamos.
Si estamos en la casa, podemos utilizar cartones, almohadas, cojines y sujetarlos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la extremidad quede así, recta, quieta. Si estamos en la calle, con cartones, con papel, con carpetas, con las pastas de los cuadernos, ¿ok? El punto es darle esta forma a la extremidad que está afectada, recta, completamente recta, ¿ya? Ahora, para el momento de inmovilizar. La inmovilización se va a hacer igual que el vendaje de protección. Yo voy a inmovilizar una articulación antes y una articulación después de lo que estuvo la fractura. Si la fractura es en esta zona del antebrazo, una articulación antes sería de la muñeca para arriba, o sea, hasta aquí, y una articulación después sería la articulación del codo hacia arriba hasta acá. ¿Listo? No van a tratar de alinear el hueso. Ay, es que está deformado, le voy a poner recto, le voy a estirar. No, de eso ya hablamos. Y también, al momento que realizan la inmovilización, van a colocar, van a tener en cuenta los pulsos distales, antes y después de la inmovilización. Te voy a tocar el pulso, aquí. Ok, el pulso así, fracturado como estás, está rápido y está fuerte. Te inmovilizo, vuelvo a tocar el pulso. Sigue rápido, sigue fuerte. Perfecto, no afectó en nada. Te vuelvo a tocar el pulso. Se puso lento y está casi no se lo siente. Entonces significa que la inmovilización se apretó con mucha fuerza y te está limitando también la circulación y está haciendo efecto de torniquete, que es lo que no queremos que haga. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó súper claro? Perfecto. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y que la sepan aplicar. Esta es de las clases, junto con la clase de la semana pasada de las heridas, que más van a aplicar en su día a día. Porque cual más se corta, se raspa, se dobla el pie, se dobla la mano, se dobla un dedo. ¿Listo? Entonces espero que lo sepan hacer. Recuerden igual que tienen contenido extra en la plataforma y que les vaya súper bien en su prueba del día de hoy. ¿Listo? Espero que se puedan ganar esta ayuda, esta media beca que les da el instituto. Sí, es media beca, me parece que es. Bueno, su coordinador sabe, está un poquito más informado de todo este tema de la certificación. Que les vaya muy bien. Nos vemos de aquí el día miércoles para el último tema, que es el tema de quemaduras. ¿Ok? Muchas gracias con todos y buenas noches.